Dale. Están bravos. Bueno, Los muy bien, jefes están Cecilia. bravos. Cuando quieras, tenemos el gusto de escucharte. Bueno, vamos a arrancar. O sea, la verdad que es un placer estar cerrando este ciclo de seminario. Como saben, y ya el resumen lo marca, es otra mirada de que ha tenido el seminario, pero agradezco la invitación. Este trabajo surgió en el Instituto de Estadística, donde estoy trabajando, que nos dijeron que intentáramos hacer algún aporte sobre los temas de estudio que tenemos y ver qué podía estar pasando. O sea, como la mayoría saben, yo hago lo que se podría decir matemática financiera, y son modelos matemáticos de procesos estocásticos aplicados a finanzas. Y la idea fue, bueno, o sea, intentar hacer algo que realmente nunca había hecho, que es tratar de hacer un análisis y una descripción de hechos de lo que fueron sucediendo en los momentos de gran volatilidad en los mercados financieros internacionales, y tratar de relacionarlos y ver lo que pasó en Uruguay también. Así que vamos a arrancar primero por los mercados internacionales, y después vamos a hablar sobre Uruguay y qué sucedió, que realmente cuando traiga algunas cosas en mente de lo que pasó en marzo, en abril, o sea, estábamos acuarentenados, nos recordamos las tremendas subas del dólar, que dijimos que el 50 quedaba y no bajaba nunca más, o sea, cosas que fuimos hipotetizando y que después, o sea, la realidad fue otra. Bueno, o sea, los objetivos de la charla, quiero dejar bien en claro que es analizar de manera descriptiva ciertos puntos claves que se dieron en los mercados financieros, y estudiar a la evolución de algunas variables locales de Uruguay, las cuales son las más importantes, y son tres mercados que acá en Uruguay se destacan, que es el mercado de dineros, el mercado de valores y el mercado de cambio. Bien, o sea, el contenido de la charla es analizar los mercados financieros internacionales, y en Uruguay hasta abril del 2020, que fue el momento donde verdaderamente existió una alta volatilidad y sucedieron cosas que se pueden comparar en Uruguay con la crisis del 2002 internacionalmente con la crisis del 2008 y 2009 de financiera mundial. Bien, o sea, después la idea es extender algunas variables macroeconómicas en Uruguay y ver cómo se comportaron las principales que vamos a enunciar. Y después, esto fue Ernesto el que me motivó, y estaría bueno hincarle un poco el diente, son las proyecciones de crecimiento a nivel mundial. O sea, vamos a ver algo histórico, algo actual, y qué se proyecta y que realmente se puede decir que asusta un poco. Bien, o sea, es bien claro, y lo digo en la tercera y cuarta palabra de esta diapositiva, que es analizar de manera descriptiva. Así que, o sea, es posible y estaría buenísimo, y ahora voy a hacer un comentario, agregarle un análisis profundo a los datos que se fueron originando durante la crisis. Ahí estamos, o sea, por lo menos en mi caso estoy esperando a Ernesto Mordecki que cierre el kiosquito ese que se abrió en marzo, para decirle de que si antes algunos datos no teníamos para sus procesos de Levy y eso, con esta crisis financiera tenemos datos por una gran cantidad y saltos por donde lo quieramos ver. Así que si quiere volver a sus análisis estocásticos con datos, estamos en un campo súper fértil. Bien, o sea, es lo que dice, que la idea es a esos datos aplicarle modelos estocásticos, técnicas estadísticas y métodos computacionales complejos para generar una visión integral de los riesgos asociados al negocio de los mercados financieros. Bien, o sea, vamos a ver un poco de conceptos previos, porque hablo de mercados financieros, hablo de diferentes mercados financieros, hablo de diferentes activos financieros, y vamos a ver qué son, primero que nada. Bien, o sea, podemos definir que un activo por sí solo es toda posición que tiene un valor
al momento de un intercambio, o sea, yo voy a intercambiar, y eso tiene que tener un valor, ¿bien? Y se puede clasificar en diferentes maneras, pero vamos a dividirlos en activos tangibles y activos intangibles. Bien, esta clasificación es la que nos permite definir bien lo que son los activos financieros, bien, que son aquellos activos intangibles, bien, no es un bien, que su valor depende de los derechos que genere para su tenedor sobre un flujo futuro esperado de fondos. En un principio, antes un bono era una hojita que eso te daba un derecho a que te paguen en cierto momento de tiempo. Hoy por hoy es todo tecnología y ni siquiera tengo ese papelito. ¿Bien? Es súper intangible lo que tengo. Pero yo lo que estoy generando es un derecho para que me paguen en algún momento de tiempo una cierta cantidad. Bien, y vamos a ver lo que los mercados financieros son aquellos mercados, son aquellos grupos de varias personas que nos permiten el intercambio de capital a través de lo que son los activos financieros. Bien, o sea, los mercados financieros, o sea, cumplen un montón de funciones que están a la izquierda, y hay un dibujito que nos permite transferir fondos, generar liquidez en los mercados, hacer fijación de precios de activos que en un principio no tienen valor, o sea, o no sabemos cuánto salen, y otros activos financieros nos permiten valuar esos activos, o sea, hacer gestión de riesgo, hacer cubrimiento, o sea, nos sirven para un montón de finalidades, y lo importante, y acá es lo que vamos a entreverar un poco, y por eso quería ver, es que hay diferentes clasificaciones de los mercados financieros. Bien, o sea, los podemos clasificar por la naturaleza de los derechos, lo podemos ver por la madurez de los activos, si son emitidos ahora o si ya fueron emitidos previamente y yo estoy intercambiando activos que ya alguien emitió, pero que los puedo encontrar a alguien que me los pueda vender, el plazo de los activos, si son a mediano o a largo o a muy corto plazo, o sea, la organización del mercado, o sea, yo puedo ir a un banco y pedirle un activo financiero y el banco me lo genera, eso es lo que por lo general se llama over the counter, que es, o sea, son transacciones que se realizan entre dos instituciones, entre dos personas, y no tienen nada que ver el resto de los participantes, y hay otros que son mercados, o sea, ya establecidos, donde hay una cierta cantidad de activos disponibles y yo puedo ir a comprar y a vender, pero ya como un mercado institucional. Bien, también la regulación y el domicilio del emisor, por ejemplo, Uruguay emite deuda en Uruguay, y a esa es una deuda a nivel local, se podría decir, porque la emite en instituciones que están en Uruguay, o puede también emitir en el exterior, que son emisiones internacionales, que lo hace a través de instituciones financieras que están, por ejemplo, en Estados Unidos. Bien, y la misma emisión de Uruguay tiene diferentes características. Y por supuesto, el tipo de financiamiento que hay por detrás. Así que, o sea, voy a hablar de mercado commodity, voy a hablar de mercado de cambio, voy a hablar de mercado de valores, y cada uno de esos entra en una clasificación distinta de la que estamos dando acá. Así que la idea es ir viendo y sabiendo de que voy a hablar de muchos mercados financieros, y que la separación entre ellos va a estar de acuerdo a una de estas clasificaciones que están dadas por acá. Bien, bueno, o sea, una introducción a la crisis financiera derivada por el COVID. Bien, o sea, todos sabemos, y fue lo que varias charlas tuvimos acá, que es un fenómeno, la pandemia global de COVID es un fenómeno extraordinario, que generó una crisis a todo nivel. La economía se encuentra muy afectada y presenta una gran incertidumbre hacia su futuro, y desde la seguridad sanitaria y situaciones sociales realmente feas, hasta aspectos económicos y financieros, la crisis quedará en la historia al impactar con un gran dinamismo. Bien, en 3 meses se generó la pandemia y, por ejemplo, los mercados internacionales, en cuestión de 3 semanas, cambiaron completamente la tendencia y tuvieron grandes pérdidas. Bien, los gobiernos establecieron varias restricciones con el fin de frenar la propagación del brote y aliviar la carga para los sistemas de salud,
Pero estas medidas repercutieron en una combinación de shock, tanto en la oferta como en la demanda de bienes y servicios. Por lo tanto, ahí afecta pila en gran medida la economía. Bien, así que los distintos mercados financieros sufrieron turbulencias que se expresaron mediante grandes pérdidas en muy breves momentos del tiempo. Bien, o sea, los datos que utilizo acá y que vamos a ir viendo, la mayoría son de carácter público y se encuentran disponibles en las páginas institucionales, y hay otros que los extraje de Bloomberg, de la plataforma Bloomberg, que está en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, en el marco de la maestría en finanzas. Bien, evolución temporal. O sea, han hablado mucho en el seminario, hemos tenido cómo se fue generando, cómo esto, y en la información, o sea, tenemos que entender que los mercados financieros, muchas veces la información que entra al mercado juega un rol fundamental. Bien, y la crisis financiera se fue dando por la información, por la incertidumbre que fue generando en el mundo. Bien, o sea, lo que pasó al principio, que los primeros casos del virus que se reportaron, los mercados no sufrieron pérdidas realmente en enero, no sufrieron pérdidas, salvo algún índice puntual, más bien en los índices bursátiles asiáticos, se mostraron algunas pérdidas, pero realmente no hubo nada para asustar por enero. Bien, sí reaccionan y fuertemente cuando el virus se podría decir que entra, hay casos reportados en Europa, ya eso se podría decir que a mediados de febrero ya las bolsas tuvieron las primeras pérdidas, pero que realmente a final de febrero las pérdidas que se generaron a mediados se recuperaron, o sea que podríamos decir que a finales de febrero estábamos a niveles de principios de febrero. Bien, pero sí hubo una cosa que perjudicó mucho a las economías emergentes, fue que hubo una gran cantidad de activos que estaban, o sea, puestos en países emergentes con alto riesgo, lo que se ven, o sea, posiciones de alto riesgo. Lo que hicieron muchas instituciones financieras fue sacar esa plata que tenía en riesgo alto y asegurarse, refugiarse en activos más seguros. Así que eso fue algo que a América Latina ya le empezó a afectar bastante, por poner foco en América Latina, que es lo que vamos a ver al final. Pero sí lo que quería que vean es que ya a mediados de febrero hubo una idea de que, bueno, vamos a refugiarnos en lo seguro porque algo bravo puede venir. Aunque en el fondo las pérdidas que se sucedieron se recuperaron en los mercados internacionales. Bien, lo que sí, el jueves 5 de marzo fue cuando varios se dieron, arrancó en Asia, después en Europa, después en Estados Unidos, empezaron una grande cantidad de caídas en los índices bursátiles, hasta que el lunes 9 se denominó el lunes negro por la gran cantidad de pérdidas que se comparan al peor día del 2008, de la crisis del 2008, y tanto el lunes 9, o sea, la semana del lunes 9, la semana del lunes 16 y la semana del lunes 23, los mercados sufrieron en una gran manera. Bien, o sea, existieron grandes pérdidas en los mercados en esas 3 semanas, en la cual la volatilidad fue altísima. Bien, o sea, y ahora vamos, como le dije, vamos a analizar varios mercados financieros. El primero que quiero que vean es el mercado de índices bursátiles. ¿Bien? ¿Qué es un índice bursátil? Es lo que es el S&P 500, por ejemplo, es un índice bursátil. ¿Qué es? Es un valor numérico que busca representar el comportamiento de cierto mercado o cierta área dentro del mercado. Bien, o sea, hay índices bursátiles en la mayoría de las bolsas de valores, y acá saco los más destacados de Asia, de Europa y de Estados Unidos. Bien, o sea, ahí lo que quiero que vean, o sea, está tabulado los datos de viernes cada 15 días, desde febrero hasta abril,
y cuáles son los datos en las diferentes índices bursátiles, y en rojo está marcado cuál es el valor más bajo en estos valores. Por ejemplo, el DAX, bien, o sea, pasó de estar en febrero, el 7 de febrero, un valor de más de 13.000, a pasar a un valor de menor de 9.000 al 20 de marzo. Bien, o sea, las pérdidas promedios fueron aproximadamente del 30% en las principales índices bursátiles de lo que serían los principales mercados financieros internacionales. Bueno, ¿qué pasó en América Latina? En América Latina seleccioné los 6 principales índices bursátiles de las bolsas más destacadas, que son Brasil, México, Argentina, Colombia, Perú y Chile. ¿Bien? Y ahí también exactamente vemos que o en el 20 de marzo o en el 3 de abril se sucedieron los valores más bajos en estos datos tabulados. Por supuesto no es el mínimo valor, pero sí son los que se encuentran en esta tabla. Por ejemplo, el Bovespa, el índice Bovespa, que me lo hizo conocer Ernesto allá por el 2008, 2009, bien, o sea, pasó de un valor de 113.000 a 67.000. O sea, creo que, no sé, pero un 35, 40% de pérdida. Bien, después ya empezaron a recuperarse. Y hoy por hoy el Bovespa ya está en valores de 100.000. O sea, ya están volviendo a los valores que estaban pre-crisis. Aunque vamos a ver que el panorama, o sea, las proyecciones no son muy alentadoras. Pero sí, estos índices están volviendo a sus valores, no pre-crisis, pero están o sea, en valores que no son sus mínimos históricos. Bien, ahora vamos a ver lo que es el mercado accionario. ¿Qué pasó con las acciones de una empresa? O sea, ¿qué es una acción? Es un activo financiero que representa una parte alicuota del capital social de una sociedad anónima. ¿Qué es lo que puede darnos el precio de una acción? ¿Qué es lo que nos brinda? Nos representa la confianza que presentan los inversionistas ante el desempeño de esa empresa. Por ejemplo, las expectativas ante los dividendos futuros que pague, las ampliaciones de capitales que pueda tener, cómo se desenvuelve en el mercado, cuánto proyecta que va a comprar, cuánto proyecta que son sus gastos, entre otras variables. Bien, o sea, los problemas económicos que sufrieron las empresas son de diferentes características, pero entre ellos se destaca la caída repentina en la demanda de sus productos o servicios. Bien, o sea, hubo un momento que se podría decir que se cerró el mercado en muchos casos y no tuvieron a quién venderle sus productos, salvo en una mínima proporción de la que vendía en su tradicional sistema. Bien, se observó que las empresas disminuyeron su valor de acuerdo al nivel de afectación al panorama de aislamiento social que presenta su rama de negocio. O sea, por ejemplo, las 3 empresas de mayor cotización en bolsa, que son Apple, Amazon y Alphabet, o sea, bajaron en estas 3 semanas un 20% el valor accionario. Un dato súper interesante y que viene a colación de lo que dije anteriormente, es que las aerolíneas, por ejemplo, bajaron en 2 semanas un 50% su valor. Bien, o sea, sí, y no importa de qué país sean. O sea, no importa si son europeas, americanas, o sea, estadounidenses, las empresas de aerolínea bajaron en promedio más del 50% el valor de sus acciones. Lo cual te demuestra que había una muy baja confianza en eso, relacionado a que no se tenía mucha idea o no se tiene mucha idea cuando su actividad se va a desarrollar de manera normal. Bueno, el mercado de commodities. ¿Qué es un commodity? Es un bien físico que constituye de ser componente básico de otros productos más complejos. O sea, este mercado para Uruguay es súper importante porque exportamos una gran cantidad de commodities
y estos mercados se caracterizan por presentar una alta volatilidad. En este marco, en esta coyuntura, una mayor volatilidad. ¿Bien? O sea, tuvieron una gran volatilidad en esta crisis. Se podría decir que la mayoría generaron pérdidas entre febrero y abril, salvo algunas pocas que no sufrieron pérdidas, es más, aumentaron sus precios, pero se destacan por ser productos de primera necesidad, como lo fueron el café, el trigo y las naranjas. Bien, en cierto momento aumentaron su precio y las otras estaban bajando. Hay un commodity que salió en las noticias por mucho tiempo y fue uno de los que disminuyó más su valor, que fue el petróleo. ¿Bien? El petróleo alcanzó pérdidas que superaron el 60% de su valor, y si recordamos en abril, hubo días que el barril del petróleo, el estadounidense, el West Texas Intermediate, valió precios negativos. ¿Bien? O sea, llegó a valer precios negativos ese tipo de petróleo. Los motivos fueron multicausales, o sea, una gran caída en la demanda, una baja producción en las fábricas a nivel mundial, pero lo que se podría decir que fue la verdadera razón fue el conflicto que se desató entre Rusia y Arabia Saudita, grandes exportadores de petróleo, por el precio en la pandemia. Bien, o sea, se empezaron a pelear sobre cuál tendría que ser el precio y empezaron a producir cada vez más, hasta que hubo un momento que no tenían dónde dejarlos almacenados. Por lo tanto, su valor disminuyó en gran medida hasta que por ciertos días valió negativo el petróleo, así que si teníamos dónde tenerlo, era sumamente importante, porque podíamos hacer plata todavía. Había arbitraje en el mercado. ¿Bien? Bueno, el mercado de derivados financieros, que es uno de los que a mí me gustan, porque es el que más matemática tienen para evaluar el precio de los activos, y se puede decir, me escucharon varias veces, que un derivado financiero es un activo financiero cuyo valor se basa en la evolución futura de otro activo. O sea, yo puedo generar un derivado financiero, por ejemplo, una opción, sobre el dólar. Así que mi activo es la opción, pero lo que me va a interesar para evaluar es la evolución del dólar, pero a futuro. Bien, así que es un mercado que es sumamente desarrollado, cada vez hay más transacciones en eso, y se basa en la evolución de ciertos activos. Ejemplo, la evolución del dólar, ejemplo, los índices bursátiles. De la mayoría de los activos financieros, yo me puedo generar un derivado financiero basado en ese activo. Bien, son otros que presentan también gran volatilidad en el mercado, y son los que en el fondo nos permiten ver la volatilidad que tiene, y la verdad que sufrieron bastante en la pandemia. Y es difícil evaluar cómo es posible establecer que en la mayoría de los activos financieros yo puedo generarme derivados sobre él. Bien, o sea, es difícil decir variaron tanto, variaron esto, pero hay un índice que es súper utilizado y está muy bueno, que es el VIX. Bien, es el principal mercado de derivados, es el mercado de Chicago. Ese mercado de Chicago tiene un índice que es el VIX, que se puede decir que es la volatilidad implícita en una serie de opciones financieras cuyo activo subyacente, cuya evolución del activo es el índice bursátil S&P 500. Bien, o sea, este es un índice que lo hace la bolsa más grande de derivados financieros, y es su principal índice, y se ve como algo que hace sentir qué es lo que están pensando los inversionistas. A un valor bajo de este índice, o sea, el índice va entre 0 y 100. Entre 0 y 20 nos dice luz verde, dale para adelante porque no hay tanta incertidumbre en el mercado, los
inversionistas están confiando de que va a andar todo bien, así que no hay problemas a la vista. Entre 20 y 40 ya se podría decir que es como una luz amarilla, la cual nos dice, bueno, ojo que pueden haber problemas, y cuando supera la línea de 40 hay una alta volatilidad en el mercado, estamos en serios problemas. Se puede ver que a final del 2019 estaba por valores menores a 20 este índice, y hasta el 21 de febrero, que era la fecha donde estábamos diciendo que aparecieron los primeros casos en Europa y eso, no superó la línea del 20. ¿Bien? Empezó a aumentar de manera progresiva en esos momentos de mayor volatilidad, hasta que el 16 de marzo, el lunes 16 de marzo, alcanzó un valor de 82.69, o sea, una enormidad, o sea, creció una enormidad, cosa que no se veía desde la crisis del 2008. Así que es lo que decimos, que tenemos señales de que la crisis económica y financiera fueron a esa profundidad. Hay que ver cuánto dura en el tiempo, pero se vivieron momentos muy, muy complicados en los mercados financieros internacionales, a valores de una crisis muy profunda de Estados Unidos en el 2008. Bien, ¿qué es lo que pasa? Esos eran los mercados internacionales que queríamos ver, y vieron que hablé de mediados de febrero, mediados de marzo, se extendió un poco hasta abril. ¿Qué es lo que pasa en Uruguay? Una pregunta, ¿cómo se calcula el VIX? ¿Vos sabés? Sí. ¿Es complicado? Sí. O sea, no usa, o sea, volatilidad implícita, porque lo hace para que no sea con Black-Scholes. Pero tiene un sistema que, o sea, tiene como 8 o 10 opciones, o sea, diferentes strikes, lo ve a diferentes tiempos, a 30 días, y ahí genera el índice, básicamente ponderando sobre los strikes más negociados. ¿Pero qué es una medida de volatilidad? Es una medida de volatilidad. Sí. Es como volatilidad integrada en el tiempo y en el espacio, una cosa así. Exacto. Está bien. O sea, sí, o sea, ¿Hay modelos para eso? ¿Qué le tiran? Sí. Hay algunos modelos, hay algunas cosas. ¿Pero qué, browniano geométrico o algo más complicado? A ver, para cómo se calcula el índice es la manera que ellos tienen, o sea, la manera que lo genera la bolsa. Para modelar, sí, utilizan desde browniano hasta lo que sea. O sea, proceso de Leville, o sea, hay trabajos sobre todo eso. Perfecto, gracias. Bien, o sea, como estábamos hablando, o sea, una coyuntura internacional complicada, los mercados, una alta volatilidad. El 1 de marzo asume un nuevo gobierno en Uruguay. Y como sabemos, presentaba ciertos objetivos en temas económicos que eran diferentes a los del anterior gobierno y que los quería poner en marcha. Sin embargo, el nuevo escenario modificó las prioridades en política económica, siendo pilares fundamentales la disposición de recursos materiales para el sistema de salud y el otorgamiento de recursos económicos para lo que sería la población en riesgo, y generar planificación de medidas que contribuyan a generar efectos positivos en las empresas. Eso fue lo que tuvo que cambiar el gobierno para generar una nueva situación o afrontar la pandemia. Esos fueron los objetivos que tuvo que cambiar frente a lo que quería hacer antes, cuando asumió en el 1 de marzo con otras expectativas. En este último punto, la autoridad desplegó distintos mecanismos en cuanto a la asistencia de liquidez y líneas de crédito al sector real de la economía, con el fin de dinamizar la cadena de pagos. O sea, esto se pueden ver como medidas que fueron buenas, malas, más o menos, pocas, muchas, pero realmente el Banco Central desde el 15 de marzo hasta el 30 de marzo sacó como 5 circulares, las cuales iban dando para ciertos lugares, para ciertas empresas, ciertas actividades económicas,
iba dando ciertas ayudas para poder no romper la cadena de pagos, que fue un objetivo que el gobierno lo hizo expreso. Seguir dinamizando, aunque más lenta, la actividad comercial y económica. Bien, o sea, ahora la idea es ver cómo analizar la evolución de las principales variables en el sector financiero en Uruguay, en el mercado de cambios, en el mercado de dineros y en el mercado de valores. Bien, o sea, Uruguay, sabemos, es una economía altamente dolarizada. Te querés comprar un auto, está en dólares, te querés comprar una casa, está en dólares, querés ahorrar, y tengo el pensamiento de mis padres, de mis abuelos, que el dólar es lo mejor que hay en el mundo. Los datos no me lo muestran, pero me siento más seguro en el dólar, entonces muchos de los depósitos de uruguayos están denominados en dólares. Así que lo que nos hace es una economía que depende mucho del dólar, de su evolución. Y lo importante es entender que su evolución incide en varios factores que se contraponen dependiendo del sector de la economía que se analice. O sea, yo cobro en pesos y quiero el dólar lo más barato posible. ¿Bien? Pero alguien vende al mundo y quiere que el dólar valga caro para cuando cobra en dólares traerlos para Uruguay y hacer plata. Así que depende de dónde vea, es qué es lo que nos conviene, pero la incidencia del dólar en la economía uruguaya es alta. ¿Bien? O sea, el dólar está alto, posiblemente la inflación se dispare. Y cosas así sucesivas. Bien, o sea, en los gráficos vemos 3 gráficos, que es la evolución del dólar desde el 2019 hasta abril del 2020. En la de la más izquierda vemos toda la evolución, en la del medio vemos solo 2020, y en la de la derecha lo que vemos es el momento de mayor volatilidad, que fue desde el 2 de marzo, que fue cuando se podría decir que asumió el gobierno, hasta el 17 de abril. Bien, o sea, en 2019 el dólar aumentó un 15% su valor, o sea, el aumento nominal fue casi de 5 pesos. En enero aumentó solo 15 centésimos, y a finales de febrero empezó a subir fuertemente, que se podría decir que las consecuencias podrían, o sea, que esto es consecuencia de los mercados internacionales, pero desde mi punto de vista también hay una fuerte inclinación al nuevo gobierno, a cuáles eran las medidas que había, que desde algunos puntos de vista se podría decir que querían un dólar más caro. Así que el dólar en ese momento, habría que después ver cuáles son las razones, empezó a subir de una gran manera en 15, 20 días, hasta que alcanzó su mayor valor de casi 46 pesos el dólar, lo que sería el dólar fondo Banco Central, que es al que cierra, pero en pizarras de los cambios llegó a estar a 47, 47.50. Bien, y eso fue el valor el 18 de marzo. Bien, después lo que podemos ver en la gráfica fue que después que alcanzó ese pico, empezó a disminuir en cierta manera, que a finales de marzo y a mediados de abril, la caída no fue tan fuerte y osciló entre los 43.50 y los 44 más o menos. Bien, pero así que vemos que empezó a subir fuerte a finales de febrero, llegando el pico a mediados de marzo, y después un breve descenso ya a partir de esa fecha. Bien, el mercado de dinero. ¿Qué es el mercado de dinero? Es aquel donde se intercambian activos de corto plazo. Se podría decir que un corto plazo son los activos hasta un año. Bien, o sea, es importante cuáles son las tasas de interés que pagan esos activos, pero un factor que nos hace interesante estudiar en el mercado es los montos que se operan. Bien, o sea, saber los montos nos da una idea de cómo está el mercado. Esos montos en el mercado de dinero disminuyeron fuertemente, o sea, en enero fueron 280 millones de dólares, en febrero fueron 209 millones de dólares,
y en marzo fueron solo 46 millones de dólares, que fue el menor volumen desde junio de 2003. Bien, o sea, ese fue en el mercado de dinero el menor monto operado desde hace ya más de 17 años. Bien, después el otro, el mercado de valores, que se puede ver como el mercado ya a un mediano y largo plazo, donde están los activos, y puede ser tanto en renta variable como en renta fija. Ese mercado no tuvo, en montos no tuvo tantos problemas, lo que sí entre el mercado primario y el mercado secundario, ahí sí existió una diferencia, porque el mercado primario realmente no bajó y hasta aumentó un poquito, ¿bien? Pero el mercado secundario sí bajó en 300 millones desde enero hasta marzo la cantidad negociada en esos activos. Bien, o sea, y lo que pasó que en enero y febrero, y en tiempos anteriores, el activo más negociado era en moneda extranjera, eran dólares, y en marzo cambió a ser en dólares a moneda doméstica, a pesos uruguayos o unidades indexadas. Bien, o sea, en el mercado primario el activo más utilizado fue los certificados de depósito en moneda nacional, y en el mercado secundario fueron las letras de regulación monetaria, también en moneda nacional. Bien, en plazos de 30, 60, 180, 720 días, en plazos que podían ir variando, pero las letras de regulación monetaria fueron el activo más negociado. Bien, o sea, esto fue parte de mi tesis de doctorado, fue tratar de generar modelos para las curvas de rendimiento. Las curvas de rendimiento se puede decir que es la función que relaciona las tasas de rendimiento o los intereses que pagan con respecto al vencimiento del activo financiero o del bono soberano en determinada moneda. Bien, acá esto, o sea, BEBSA, que es la Bolsa de Valores Electrónica, genera curvas de rendimientos que son con los datos que se negocian de manera diaria. Con esos datos solamente trata de construirse las curvas. Hablamos sobre que la metodología o sea, la propuesta a nosotros en nuestra tesis nos parecía mejor porque o sea, las construíamos con mayor información del mercado, pero o sea, son de referencia a nivel local, así que las vamos a utilizar acá, y la idea es que es en cada una de las monedas, tanto en dólares como en unidades indexadas como en pesos. Bien, y están graficadas para el 14 de febrero, que están en rojo, para el 16 de marzo, que es el lunes conflictivo, para el 20 de marzo, que es el viernes de esa semana, para ver cómo aumentó en algunos. Por ejemplo, en el dólar aumentó una gran cantidad en cuestión de 4 días, y después para el 13 de abril ver las curvas. Bien, o sea, ahí estamos cada uno en dólares al principio, en unidades indexadas, y en pesos uruguayos vemos cómo se comportó en febrero, vemos cómo se comportó en marzo, vemos cómo se comportó en abril, y podemos decir de que, por ejemplo, en dólares, lo que vemos es que la de febrero es la curva más baja, ¿bien? Es la que está más bajo y es la que a Uruguay le sirve más. ¿Por qué? Porque es lo que Uruguay paga, es la tasa de interés que Uruguay debe pagar por tener activos, por emitir activos a tal vencimiento, ¿bien? O sea, cuando yo veo para 15, ¿bien? Yo lo que estoy diciendo es Uruguay quiere emitir un bono a 15 años en dólares, entonces yo voy a esa curva y digo, Uruguay tiene que pagar en la roja, por ejemplo, un 3% Andrés, de interés. Sí, dale. no se ven mucho los colores, capaz señalá. O bueno, yo no los veo mucho. Dale. Sobre todo en O las de sea, abajo. ¿se ve el mouse? Sí, Bien, o sea, bracket. no, bien ahí. O sea, agarré dólares porque fue la que se me ocurrió. Vemos en rojo, que es la de Uruguay. O sea, lo que decimos es que estas curvas dicen cuánto es el interés que debe pagar Uruguay por emitir
a un cierto plazo. Por ejemplo, cuando analizamos la del 14 de febrero, que es la roja, que es la curva de rendimientos roja en dólares, lo que nos está diciendo ese puntito es que Uruguay, para emitir hoy a un bono a 15 años de vencimiento, debe pagar una tasa anual de un 3% aproximadamente. Si quiere emitir a 30 años, lo que tiene que pagar es una tasa de 3,5. Esas son las curvas de rendimiento, es la información que nos da del mercado, de cómo son los precios de los que ya emitió Uruguay. En el mercado secundario se transan y ahí es la información que se deriva para construir estas curvas. Bien, o sea, lo que vemos es que en febrero las curvas estaban por debajo, cosa que le conviene a Uruguay. Ya en la mayor volatilidad de los mercados internacionales, que es la de azul, a corto plazo bajó un poco lo que se pagaba en febrero, pero ya a partir de, se podría decir que el año 2, el año 3, ya aumentó esa curva y por cada uno de los vencimientos tenía que pagar más, pero cuando analizamos el lunes 16, que es la azul, y analizamos el viernes 20 de marzo, ¿bien? O sea, solamente 5 días, vemos un crecimiento enorme en esas tasas de interés que debería pagar Uruguay si emite en dólares el 20 de marzo. Bien, o sea, por ejemplo, a 15 años vemos que el azul estaba en ese punto y vemos que la violeta está 2% más arriba. O sea que si Uruguay hubiera emitido el 20 de marzo, comparado con el 16 de marzo, hubiera pagado por un bono a 15 años, hubiera tenido que pagar 2% más de la tasa que habría pagado el lunes. Lo cual... Dale. Una pregunta. ¿Qué pasó en Estados Unidos para calcular riesgo país? O sea, ¿qué pasó en Estados Unidos? Lo iba a decir en la diapositiva, siguiente. Pero, ¿qué pasó? No, pero seguí con Uruguay. No, o sea, ya lo digo porque, o sea, bien, termino esto y paso a la siguiente que tiene esta información, pero condensada en un valor solo que está muy bueno. Bien, o sea, lo importante es ver que en una semana en dólares aumentó, por ejemplo, el bono a 15 años de pagar un 3%, Uruguay debía pagar 5% si emitía en vez de el lunes, el viernes. Eso quiere decir, dale. Los precios de los bonos bajaron. ¿Lo qué? Los precios de los bonos bajaron. Bajaron, entonces eso se compensa con una suba. Ahí va, o sea, básicamente lo que estaba pasando ahí es que Estados Unidos bajó las tasas de interés y a su vez Uruguay como mercado emergente, complicado, salieron, deshicieron, vendieron a un precio más bajo. Vendieron los bonos uruguayos. O sea, se podría decir que vendieron los bonos uruguayos o que el precio que estaban sujetos a vender era por debajo de lo que estaba el lunes. Está bien. Bien, o sea, eso es sumamente importante y también nos permite ver lo que... Vean que para las unidades indexadas y para los pesos, que son las otras curvas, pasaron cosas que no son similares. Bien, o sea, ese aumento de lunes a viernes solo pasa en el dólar. En las unidades indexadas y en pesos no generó ese aumento tan fuerte. Y lo que podemos ver es que esas curvas, como son una función, se pueden ver como un índice para cada día. ¿Bien? O sea que son los índices sobre las curvas de rendimiento. Estos índices representan las tasas de rendimiento promedio anual ponderado por el valor del capital del universo de títulos soberanos uruguayos que se encuentran en circulación. ¿Qué quiere decir? Lo siguiente. Acá tenemos una función que es continua, que tiene todos los vencimientos y valores de los rendimientos. Para todos los vencimientos Uruguay no tiene un activo, ¿bien? O sea, tiene para ciertos momentos puntuales,
tiene un bono a 2030, tiene un bono a 2036. Pero entre el 30 y el 36 no hay un bono en el medio. ¿Bien? O sea que ahí hay 5 años que está construida esta curva, pero que no hay un activo que verdaderamente refleje ese valor de tasa de interés. Lo que hace este índice es decirme, bueno, me paro en los puntos, en los vencimientos que sí tengo un contrato, y ahí hago un promedio ponderado de esta curva. Un promedio ponderado porque por el circulante. No es lo mismo que haya un bono que circula 2.000 millones de dólares a que haya un bono que circula solo 100.000 dólares. Así que pondero por cuál es el circulante. Tiene más importancia aquel bono que presenta mayor circulante. Y es cómo se construyen estos índices, que es para cada día hay un valor, que se puede ver como el promedio ponderado de las curvas. ¿Bien? Y lo importante de ver esto es que el primero nuevamente es el dólar, es el ITBGL, que es el índice de rendimiento de bonos globales de Uruguay en dólares. Después está el INDUI, que es el de unidades indexadas, y después está el ITLUP, que es el de pesos uruguayos. ¿Cómo se comportaron de manera diferente? ¿Bien? Podemos ver que en la de Estados Unidos hay un crecimiento fuerte que arrancó el 11 de marzo y que terminó el 23 de marzo, o sea, fue un crecimiento que va de 300 a 500 puntos, o sea, son puntos básicos, así que 300 quiere decir de que es un 3%, 500 quiere decir que es un 5%. Es la tasa de interés que en promedio debería pagar Uruguay por emitir. Vemos que en una semana, en 10 días, aumentó un 2% la tasa promedio que Uruguay debía pagar. Cosa que no pasó en unidades indexadas. En unidades indexadas lo que podemos ver es que hasta el 18 de marzo los valores estaban ahí, relativamente constantes a finales de febrero, y después empezó a aumentar, y hasta el análisis de abril que hice, ese índice iba creciendo, o sea que en unidades indexadas iba creciendo, y ahí está en juego las expectativas de inflación también. ¿Bien? Porque unidades indexadas va contra la evolución del valor de los precios al consumo. Y ahí, o sea, cómo las diferentes monedas que se emite tienen diferentes comportamientos este índice. Y vemos también que en pesos uruguayos el crecimiento se puede decir que arrancó antes, se puede decir que arrancó a finales de febrero y empezó a crecer hasta posiblemente finales de marzo. ¿Bien? O sea, las tres monedas se comportaron, si bien aumentaron todas, no se comportaron de la misma manera. ¿Y eso por qué? Por las expectativas que habían sobre los activos y sobre cuál era el subyacente. No es lo mismo el dólar que la moneda nacional. Y no es lo mismo la moneda nacional, o sea, las unidades indexadas que están ajustadas a inflación, con los pesos uruguayos que son corrientes, una moneda corriente. ¿Qué pasó en Estados Unidos? El 15 de marzo, y por qué este cambio abrupto en el dólar, es que la crisis estaba en un alto nivel, o sea, ya a principios de marzo la Fed había tratado de activar el mercado, bajó un poco las tasas de interés. Eso, bajar las tasas de interés quiere decir inyectar dólares al mercado en Estados Unidos para generar mayor dinamismo en la economía, para que no cayera. Eso lo que hace es bajar las tasas de interés y tener mayor liquidez en los mercados. Las primeras medidas de principios de marzo no alcanzó hasta que un domingo, el domingo 15 de marzo, la Fed dice, voy a inyectar 700.000 millones de dólares mañana al mercado. ¿Bien? Eso lo que hizo es bajar las tasas de interés de Estados Unidos de referencia a cero, a valores muy cercanos a 0,25. ¿Bien? O sea, está en el margen entre 0 y 0,25. Así que
dejar la plata en el banco a unas tasas de interés tan bajas no tiene mucho sentido. O sea, invertir en activos financieros, en bonos, no tiene sentido. Lo que hizo fue recomprar esos bonos, recomprarlos, inyectando plata al mercado. Eso lo que hizo fue que las tasas de Estados Unidos bajaran. Le inyectó incertidumbre a Estados Unidos y las tasas de países emergentes subieron en dólares. Por lo tanto, fue el cambio abrupto que existió entre el lunes 16 y el viernes 20, por ejemplo, en Uruguay, que fue lo que quise reflejar en la gráfica anterior, y es la meseta de la gráfica azul que estamos viendo ahí, que fueron en cuestión de 10 días. Bueno, como para terminar en la variable uruguaya, y se nos ha ido un poco la hora, o sea, es el riesgo país, que es muy parecido al índice que estamos analizando, pero comparando Estados Unidos contra Uruguay. Emisiones de Uruguay, emisiones de Estados Unidos. ¿Bien? A ver cuál es la diferencia que hay, cuánto más tiene que pagar Uruguay contra la misma emisión realizada en por Estados Unidos. Bien, o sea, eso es lo que se denomina el riesgo país. Ahí vemos la evolución del riesgo país en el 2020, en el primer gráfico, desde enero hasta abril, y en el segundo gráfico, desde marzo hasta abril, que fue los momentos de mayor volatilidad. Hay 3 índices, pero básicamente la correlación entre ellos es muy alta, así que analizar uno ya basta. Bien, o sea, en enero los valores fueron relativamente constantes y unos valores muy bajos, o sea que Uruguay estaba pagando tasas de interés por encima de Estados Unidos muy, muy bajas, en el entorno de 1,5% más. Bien, y después a partir de marzo se generó un aumento en esta variable que fueron por las razones que estábamos viendo. Estados Unidos baja y Uruguay tiene que aumentar por el riesgo en país emergente. Por lo tanto, la brecha entre Estados Unidos, que bajó las tasas, y Uruguay, que subió un poco, se agrandó de una manera considerable a mediados de marzo. Y llegó a un máximo de 420 puntos básicos, o sea que Uruguay, si emite el 24 de marzo, debería pagar en promedio 4% más de lo que estaría pagando Estados Unidos por la misma calidad de bonos. Eso por el riesgo de default que tiene Uruguay frente a Estados Unidos, que no debería tener riesgo de incumplimiento. Bien, y después se nota que a partir de abril empezó a bajar. Bueno, ahora entramos en la segunda parte, que es solamente esta diapositiva, y es decir, bueno, el análisis lo hicimos hasta abril, ¿qué pasó después de abril? Y lo que hacemos es ver el dólar y ver los índices sobre la deuda soberana. En el dólar lo que podemos estar viendo son a final de mes, vemos que se podría decir que se mantuvo en valores, si bien hubo aumentos y disminuciones, se podría decir fuerte volatilidad en el tipo de cambio, siempre estuvo entre 44 y 42, se podría decir, y los valores a final de mes lo muestran de que oscilaron entre 43.30 y 42.20, y después, como situación buena para Uruguay, vemos que los índices en la deuda soberana fueron bajando, o sea que las tasas que en promedio debería pagar Uruguay fueron bajando. Bien, el ITBGL es en dólares, la otra es en unidades indexadas, la otra es en pesos. Vemos como en la de pesos tenía que pagar 12% Uruguay en promedio, y hoy por hoy, en julio, con el dato de ayer, debe pagar 8%, lo cual hay 4% de diferencia, lo cual es un montón realmente en las emisiones que se genera, y como el riesgo país pasó de 323 hasta valores que no son los de enero, porque habíamos dicho que oscilaban 150, pero que al día de ayer el riesgo país se encuentra en 188, habiendo alcanzado un máximo de más de 400 en marzo. Bien,
Después habíamos dicho que tanto en los mercados los montos eran importantes, y tengo hasta junio los montos operados, y vemos que en el mercado de cambios disminuyó en abril, y ya en mayo y en junio aumentaron los montos en ese mercado. También en el mercado de dinero, cuando habíamos dicho de que en marzo se había dado el mínimo de junio 2003, los valores empezaron a aumentar y ya en junio vemos que llegó a casi 300 millones de dólares. Y el mercado, o sea, tanto el mercado de valores primario como el secundario, se ve que están aumentando en montos. Bien, una cosa importante, y fue que, o sea, permitió y se vio como algo destacado en Uruguay y tuvo influencia, fue que el 24 de junio Uruguay emitió en los mercados internacionales un nuevo bono soberano con vencimiento en 2040. No teníamos un bono a tan largo plazo en moneda nacional. El máximo que teníamos era a 36, se extendió, es un nuevo bono para completar la curva a 20 años, o sea, una emisión a 20 años en unidades indexadas. Fuimos el primer país de América Latina en hacerlo, en emitir en moneda nacional. Y después se reabrió un bono global en dólares a 2031. Básicamente, la emisión del dólar fue de 10 años, la emisión en unidades indexadas fue a 20. O sea, Uruguay, ¿cómo se hace lo que se podría decir la subasta? O sea, admite ofertas, y la demanda por los dos bonos superó los 6.000 millones de dólares, y Uruguay terminó emitiendo 2.000 millones. Bien, o sea que la demanda superó 3 veces lo que fue la emisión total, y lo que establece la unidad de deuda es que el libro de órdenes consolidado estuvo compuesto por más de 180 cuentas locales internacionales, con presencia de cuentas enfocadas en mercados emergentes de alta calificación crediticia. Bien, o sea, en esto es lo que se basa en decir, tuvimos una buena aceptación de los mercados internacionales, varias cuentas, varios interesados en Uruguay ofertaron, subastaron por estos activos, y lo cual se vio como un éxito en la emisión. O sea, yo tengo dudas que los éxitos de emitir plata y generarte deuda sea bueno, pero es verdad de que se consiguieron tasas que estaban por debajo de lo pensado en ese momento, y que se pudo, o sea, había para emitir 6.000 millones de dólares si queríamos. Y eso no a todos los países les sucede, de que la demanda supera a la oferta. Bien, y esto fue lo que, para terminar, o sea, vemos ahí algo bastante positivo en Uruguay, en la economía uruguaya, realmente lo vemos, lo palpamos. Hasta antes de estos brotes creíamos que nos golpeábamos el pecho y que ya estábamos y que podíamos estar en una buena situación, pero cuando analizamos las proyecciones en la economía mundial y en América Latina, los datos asustan. Estamos en una recesión muy pronunciada, y eso se nota realmente. Se podría decir que el mundo se paralizó durante un tiempo que realmente yo con mis 34 años nunca lo había visto, y posiblemente ustedes tampoco. Las proyecciones se encuentran a un alto grado de incertidumbre, así que eso es importante decirlo, que son datos hechos por consultoras o por instituciones financieras, pero no son la verdad, pero es como para tener una estimación de lo que estamos viendo, y se piensa que la economía mundial va a bajar un 5,2%, o sea que es el peor tasa después de la historia de posguerra. O sea que tasas de una caída de 5,2% en el Producto Bruto Interno, la última vez que se dio fue la Segunda Guerra Mundial. O sea, realmente ese dato para mí fue impactante. Bien, o sea, estamos en datos de esos valores. ¿Qué es lo que pasa? Las economías avanzadas van a bajar una gran cantidad, o sea, no son las más perjudicadas, pero sí son las que
su caída es repentina y es muy grande en muy breve tiempo. Las economías emergentes se prevé que presenten caídas, pero el tema es, como China es una economía emergente, China nos ayuda para que nuestros datos, o sea, y nuestra manera general de vernos como economías emergentes, no sea tan abrupta la caída, porque, por ejemplo, No, China va a crecer, o sea, se proyecta es que al va a crecer. revés, Andrés. Nosotros ¿Qué? los ayudamos a ellos. ¿A quién? Es al revés. ¿Por qué? Nosotros ayudamos a los chinos. Y claro, somos 3 millones. Ah, neto, o sea, pero está, o sea, nosotros vamos a caer y China no cae, o sea, va a aumentar su PBI, entonces en el promedio nos ayuda. No, no, ya sé, pero en realidad China hay que sacarlo de todos los grupos y hacer un grupo que tiene un solo país, que es China. Ahí va. Por eso. Sí, Sí, o sea, no, sin lugar a duda tiene otro comportamiento y tal, y la idea es por eso de que se analiza con China y sin China las economías emergentes y a su vez en qué rubro están planificadas. Bien, vos se decís prevé... que ¿Lo qué? China Dale. no va a caer. China No. no va a caer, decís. A ver, va a aumentar su PBI. O sea, el tema que venía a tasa de 7 y ahora se proyecta una tasa de 1. Entiendo. Llegó a tener una tasa de 20, ¿no? Sí, o sea, China está salado. Está Bien, bien. o sea, pero o sea, son de los pocos países que van a crecer. O sea, está a tasas nada comparado con lo que podría haber crecido. Entiendo. Bien, o sea, se ve que va a haber una fuerte caída de actividad y que el comercio mundial se proyecta que va a caer un 13,4% en el 2020. Y cosas que asustan es que los niveles de deuda soberana se han incrementado, ¿bien? O sea, Estados Unidos, o sea, ahora Europa emitió, los países emergentes emitieron, o sea, estamos frente a unos niveles de deuda en alto crecimiento con una bajada de PBI. Vamos a ver valores muy diferentes a lo que estábamos acostumbrados. Andrés, Bien, una pregunta. ¿Y dale. si todos emiten, quién compra? ¿Lo qué? Si todos emiten, ¿quién compra? Y o sea, a ver, como grande te puede comprar China primero, o sea, y después inversionistas. Dice que O vamos al sea, ¿lo qué? Instituto Confucio. No, Vamos. o sea, pero está, o sea, estamos de acuerdo que Uruguay lo compraron. O sea, emitió deuda y compró. O sea, hay que rascar, hay que ver quiénes son los que están comprando, pero los fondos de pensiones, esto están chochos. O Porque los sea, chinos metieron plata acá, decís. no dije eso. No. O sea, digo de que, o sea, a ver, dice que, o sea, mucha deuda soberana de Estados Unidos la tiene China. Eso no puedo decir de que sea verdad o no, son de las cosas que he escuchado. O sea, China o sea, compra deuda soberana de países. ¿Esa no es información pública esa? Y, o sea, podría ser, habría que verla. Está bien. Adelante, Y, adelante. o sea, sí se han incrementado, lo cual genera que las economías sean muy vulnerables a los estrés en los mercados. Bien, o sea, como para tener una idea, ahí se muestran los crecimientos. Está primero por clasificación geográfica y luego por desarrollo económico, ¿bien? En sí al revés, está primero por desarrollo económico y después por clasificación geográfica. Los primeros son las economías avanzadas y se ve Estados Unidos, zona euro y Japón, y se ven las economías emergentes y se ven en las que son exportadoras de commodity, otros estados emergentes, y después sacamos a China para ver un valor más real. Y lo importante es ver que ahí es el crecimiento de PBI en 2017, 2018, en 2019 lo que está esperado, porque todos no son datos reales, así que es más o menos lo que se estima que sucedió en 2019. Y están las proyecciones en enero 2020 y las proyecciones en 2020 hechas en julio.
Bien, o sea, y está salado ver cómo cambiaron desde las proyecciones de crecimiento 2020 realizadas antes del coronavirus a después del coronavirus. Bien, o sea, la economía mundial se proyectaba que iba a crecer 2,5 y ahora estamos diciendo que se va a disminuir en 5,2. Bien, lo cual hace una caída de o sea, en las proyecciones de un 7,7, que es lo que quiero que vean en la penúltima columna. Bien, o sea, las economías avanzadas se proyectaba que iban a crecer 1,4, que iban a estar por debajo de lo que crecieron en 2019, y ahora se proyecta que van a caer 7. Las economías emergentes en su conjunto, una caída de menos 2,5, pero cuando sacan a China, ya la caída es de menos 3,6, por ejemplo. Entre proyecciones, quiero que vean eso, ¿no? O sea, las proyecciones del 2020 decían que las economías emergentes en China iban a crecer 4%, y ahora lo que estamos diciendo es, van a bajar 3,6. O sea que el cambio total de las proyecciones están en menos 7,6. Bien, y después como para ir terminando, lo vemos por clasificación geográfica, vemos cuánto es lo mismo en Asia, en Europa, en Medio Oriente, y quiero que vean el último, que es América Latina y el Caribe, y cuando comparamos cuáles las proyecciones, estamos frente a que somos la región con mayor caída, ¿bien? O sea, la que se proyecta mayor caída en julio, o sea, frente a una caída de un PBI de menos 7,2. Cuando se había proyectado que iban a crecer 1,8 en total, ahora se está pensando en que va a haber una caída de más de un 7% en el PBI, lo cual representa un cambio de proyecciones de un 9%, lo cual es una gran cantidad. Bien. Pero ¿no habría que poner una línea para Uruguay ahí? Bien. ¿Qué es lo que pasa para América Latina y el Caribe? Pues digo, bueno, o sea, vamos a ver qué es lo que, o sea, este es un dato que asombra, vemos a la economía mundial, entonces vemos que nosotros estamos insertos en la peor zona, vamos a ver qué es lo que pasa en América Latina y su contexto. Bien, las condiciones económicas en América Latina y el Caribe, como dijimos, se proyectan que van a disminuir un 7,2, y las mismas proyecciones dicen que pueden ser más negativas porque todavía tenemos una alta incertidumbre sobre la magnitud y la duración de la pandemia. ¿Bien? ¿Cuáles son las principales razones? Los saldos fiscales se deterioran en 2020 por una combinación de menores ingresos del gobierno y una mayor cantidad de gastos que tuvieron por un montón de razones. La fuerte caída de los precios mundiales de los commodities, los cuales para los productores de petróleo y gas es un gran problema. Bien, la demanda interna regional se piensa que va a caer en gran nivel, aunque se aumente el gasto público, o sea, hay motivación para que, o sea, no solo que el gasto público ha aumentado, sino que se espera que las autoridades, los gobiernos inviertan en infraestructura, que hagan mover la economía, igual la demanda interna va a ser menor. Y las exportaciones de bienes y servicios, por ejemplo, turismo, ¿bien?, se van a reducir en la economía mundial a causa de la recesión. Bien, ¿cuáles son los riesgos asociados que tiene América Latina? Tiene un montón de riesgos que están ahí. Bien, es que los sistemas de salud pueden verse cada vez más perjudicados. ¿Qué es lo que pasa? O sea, hay una asistencia social en muchos países de la región, pero la informalidad en el trabajo está siendo un gran problema. Bien, en Uruguay se vio y somos el país que tiene mayor formalidad en el trabajo. Imagínense lo que está sucediendo en países donde la informalidad, los números realmente asustan. Bien, o sea, ese dice que es un gran problema para que la asistencia social
no no tenga un mayor impacto y no genere un gran beneficio para la población más en riesgo. Bien, después dice que la reducción de la pobreza y la desigualdad, que en los últimos años ha bajado esa brecha, el coronavirus lo va a volver a aumentar, y ya han salido reportes sobre los multimillonarios, o sea, los millonarios de América Latina son más ahora, bien, tienen más plata post pandemia que pre pandemia, así que eso es un gran problema. Como dijimos, las deudas públicas en estos países han aumentado, lo cual provoca la vulnerabilidad de las economías, y por ejemplo Argentina, posibilidades de default, posibilidades de que esa plata que puede entrar por endeudarse no entre más a los países, ¿bien? O lo cual es un gran problema adicional. Bien, o sea, hay problemas, como hay muchos países que están dedicados al turismo y grandes inversiones al turismo, o mucha demanda de servicios, los cuales posiblemente demoren en arrancar y demoren en volver a niveles pre-coronavirus, lo cual hace que la duración de la crisis económica o financiera pueda ser mayor aún. Y también lo importante es que, y ya pasó, es que estamos frente al peor momento de eventos, o sea, naturales, eventos catastróficos naturales. Ya llegó un huracán, lo cual no tuvo tanta repercusión, pero empiezan los momentos de huracanes, los cuales el Caribe y los países más pobres de ahí pueden verse muy perjudicados si estamos frente a una mala temporada de huracanes, lo cual estos problemas se pueden acrecentar en un muy gran nivel si llega a suceder fenómenos naturales devastadores. Bien, y como para terminar, y creo que es lo que Ernesto quería, es ver un análisis de los países verdaderamente de América Latina y el Caribe. Es la misma tabla, arriba creo que es lo que Ernesto quería, que estuviera Uruguay, como para poder comparar con los demás países, y vemos que Uruguay, la proyección esta de Uruguay, o sea, va a ser una disminución de un 3,7 en el crecimiento, lo cual entre la proyección de enero y julio hay más de un 6% de caída entre una proyección y la otra, pero cuando nos comparamos con países de la región, podemos decir de que estamos bien, o sea, de que frente a la región, o sea, las proyecciones nos marcan de que no van a ser tan catastróficas la caída. Por ejemplo, vemos a Perú con una caída del Producto Bruto Interno proyectada de un 12%. Nos encontramos con Brasil una caída de un 8%. Y así sucesivamente con Argentina y con grandes países, Chile, Colombia. Estamos en niveles de caída inferior a los que presentan otros países que puede ser, o sea, muchas veces nos comparamos con Chile y hoy por hoy la caída proyectada de Chile es mayor que la cantidad proyectada en Uruguay. Así que Ernesto tiene algunas dudas si si estos datos, estas proyecciones están muy relacionadas a cuáles son los datos de enfermedades, de muertes, lo cual puede ser que sea verdad, cómo la crisis, cómo la pandemia ha impactado, lo cual estaría bueno tratar de buscar y ver, a ver cómo estos datos, si tienen alguna correlación con los datos sanitarios de la salud, o es todo económico, que es por la informalidad, por la deuda soberana, y así sucesivamente es que se realizan estas proyecciones. Bueno, eso era lo que les quería contar, claramente diferente a las demás presentaciones, pero la verdad que muy agradecido por tener esta oportunidad. Espero que les haya gustado.
No, Andrés, deja la última transparencia que quería hacer un comentario. Dale. Ahí está. La pregunta es, ¿cuáles son los dos países que están mejor en proyección que Uruguay? Panamá y Costa Rica. Tres, perdón. Y Paraguay. Y Paraguay. Costa Rica, esto es viejo, Costa Rica y Paraguay lamentablemente tenían, porque los dos perdieron, índices muy bajos de contagio. En Costa Rica hace como 2 meses se produjo un quiebre por trabajadores que ingresaban ilegalmente desde Nicaragua a trabajar, eso me informaron, y se les disparó. Y ahora tienen ahora tengo un mail, tienen decenas de miles de casos. Y en Paraguay recientemente también estuve hablando con Christian Schreier, que es un matemático que está también en comités de asesoramiento, y se le fue también. Es decir, está eso que nosotros difundimos, que es el umbral, digamos que cuando llegas a un cierto umbral después no podés controlar la pandemia, y tanto Costa Rica como Paraguay estaban hasta mejor o parecido a nosotros, y por eso tienen estos valores, digamos, porque esto es magia pura, digamos, ¿no? ¿Cómo se hacen esos índices? Lo que digo es que hay una correlación fuertísima, pero que están atrasados estos índices. Bueno, y yo ya intervine, pero no sé, ahora abrimos el espacio a las preguntas. Paola me dijo que estaba desconectada, por eso tomé yo la posta. Preguntas, me las pasan por el chat o preguntan abierto. A ver, dejo de compartir. No, dije que la presentación estaba muy buena, ¿no? A mí me gustó mucho. ¿Se durmieron todos? Ya está, y sí. Salvo Mucho dato. nosotros. No. Bueno, la verdad, un éxito, no tuvieron dudas, se entendió todo, la verdad que me alegro. Así que podemos abrir la segunda parte, a ver si vamos a tener partido de liga universitaria, todas esas partes, todas esas cosas, todas esas situaciones. Una pregunta, pero capaz que es media tonta. Vale. Cuando en cierto momento vos dijiste que el precio del petróleo pasó a valores negativos. Sí. ¿Eso qué significa? Y que, o sea, realmente no sé qué sucede en la realidad, pero el tema era que tenían un exceso de oferta que no tenían dónde almacenarlo. O sea, los problemas que sucedieron fueron de almacenaje. O sea, estaban produciendo y no tenían lugar donde guardarlo, y si alguien abría para llevárselo, me imagino de que se lo vendían. No creo que pagaran porque se lo lleven, pero realmente no sé qué es lo que pasa con precios negativos en este tipo de situaciones. Pero cuando vos analizás... Sí. Pero puede ser que tú tienes los inventarios saturados. Entonces alguien te dice, yo necesito petróleo, pero entonces tú le pagas, por ejemplo, no tiene que pagar por la cantidad, porque en realidad tú entiendes como detentor del petróleo que si ya no puedes parar los balancines. Al no poder parar los balancines, para ti es menos costoso parar los balancines que regalar, entre comillas, el petróleo que tienes almacenado. Porque si paras los balancines, puedes causar una paralización de 6-7 meses. Es decir, cada vez que tú paras un balancín, cada vez que tú paras un taladro, eso significa 8 meses, ¿no? Entonces, hay un balance. Me perdonan, pero yo nací en un país petrolero y eso, en un país que era petrolero. ¿Qué son los balancines? Los balancines son un balance, es decir, es una cosa que se mueve así. Cuando tú tienes un pozo que ya está en producción, el balancín balanza un peso, y luego cuando él sube,
saca petróleo, luego baja, y tú lo ves en grandes extensiones en Zulia, que parecería como un grupo de músicos, son como bombas de agua, pero que son bombas de balance, ¿no? Y entonces eso, ellos trabajan cuando en lo que se llama el pozo ya maduro, y pararlo es muy difícil porque ponerlo a funcionar, porque ese petróleo es un petróleo muy duro de sacar. Pararlo significa que luego tienes que inyectar cierto tipo de producto para poderlo volver a hacer funcionar. Entonces, o por ejemplo los taladros. Uno para mantener una producción tiene que ir buscando petróleo nuevo. Entonces, los taladros cuestan mucho dinero y pararlos, hasta que consiguen el petróleo, significa que es una pérdida extraordinaria. Entonces, lo que pasa es que eso es mucho más caro, parar las bombas que sacan el petróleo, parar los taladros, etcétera, es mucho más caro que salir del petróleo que tú tienes ya saturado tus depósitos, salir del petróleo y a la larga es un precio negativo. Exactamente. Eso es lo que... Es como... Se hace como una especie de convenio, yo lo leí mucho en ese sentido. Pero ¿no será más sencillo pensar de que si llevas un barco petrolero te pagan por cargar petróleo? Exactamente, eso es lo que yo estaba diciendo. Claro, pero porque les cuesta mucho parar. Parar tiene un costo. Porque le cuesta mucho parar. Es decir, ya tú tienes lleno, tú no tienes donde guardar el petróleo, Ricardo. Sí. Entonces tienes que salir de él para seguir guardando, porque no puedes parar lo otro. Lo que sí pasó en Estados Unidos fue que el fracking se paró en muchos sitios porque cuesta muy caro el sacar el petróleo por fracking, ¿no? Por quebrarla. Entonces ahí se paró. Ahí sí se podía parar, porque eso se puede volver a poner en práctica. Eso es más o menos lo que entendí de esa situación. Bueno, más preguntas sobre el tema. Ya que estamos hablando... Me hubiera llenado con un barquito de esos. Era negocio. El asunto es donde lo estacionabas. Yo tenía un bidón. Yo tengo una pregunta media maligna, pero no sé si hay más, tiene otra. Yo quería hacer un señalamiento sobre la observación de Ernesto, que me parece que podría ser muy interesante para Andrés. Es hacer un análisis de coherencia, no de correlación, porque sobre los datos mundiales de pandemia, de estallidos, etcétera, y las proyecciones económicas que se van teniendo. Podría ser muy bonito, ¿no? Con análisis de coherencia con wavelets, ¿no? de ver si efectivamente hay un verdadero comportamiento de ese tipo de cosas, que va a ser, como Ernesto lo previó, inversamente proporcional. Así que efectivamente al aumentar los riesgos de pandemia o el número de infectados, muy probablemente va a disminuir la proyección económica que tienes para los 6 meses que vienen. Pero sería muy interesante hacer documentar ese trabajo. Y Andrés lo puede hacer. Andrés, como tiene ya todo programado, con 2 teclas ya lo hace. Y no, yo tengo bastantes datos de COVID, obviamente. Había pedido la palabra Gabriel, Elilla. Dijo que era maligna, así que... Sí, es maligna, o sea que si hay preguntas más buenas, puede ser. Gaby, dale, Gaby, dale. Bueno, porque tuve esta conversación, digamos, con gente en internet, o sea que mirá por dónde viene la mano. Vos decís que todo este contexto ahí del precio negativo del petróleo se pudo haber previsto de antemano con esto de... O sea, pensando más en términos de estos contratos tipo Collar y cosas así, de que a la hora de a nivel de país hacer algún tipo de acuerdos con las petroleras, ¿no? ¿Me explico? Digo, si alguna cosa de esta podría servir en esa línea.
Sí, o sea, estos, o sea, son con los datos ya dados. O sea, fui a cuál es la evolución temporal histórica y los miré. Realmente no sé si, o sea, habría que ir a analizar cómo eran los derivados sobre el petróleo en diciembre, enero, y ver si ahí se podía prever algo. En principio te diría que no, porque, Claro. porque, o sea, los problemas se dieron frente al fuerte abastecimiento y no tanta demanda sobre el petróleo, sobre lo que tenían almacenado. Pero Claro. realmente, o sea, hay derivados financieros como para ver eso en 2000, o sea, a finales del 2019, principios de 2020, se podría haber analizado eso. Digo, Pero no, realmente yo no. sí, en principio los modelos no tendrían que mostrar nada raro, que aparezca algo así como una pandemia, digo, como que es difícil incorporar esa información a los modelos. Y yo creo que no, porque, o sea, ahí te basás en los precios de mercado y no, o sea, no creo de que haya, de que existieran expectativas de que algo tan brusco iba a pasar. ¿Incidió mucho las compañías de aviación en este fenómeno del petróleo? O sea, en teoría el principal fue el conflicto entre Rusia y Estados Unidos, entre Rusia y Arabia Saudita. O sea, lo que se maneja es eso de que no quisieron bajar, o sea, hubo una pulseada entre los dos, hasta que en un momento se dieron cuenta de que estaban excedidos. Hasta que después hubo una negociación. O sea, a finales de abril hay un principio de acuerdo entre los dos. Apadrinado por Estados Unidos, por cierto. La negociación se dio apadrinada por Estados Unidos, porque Estados Unidos tenía la quiebra de todos los productores de fracking en Houston. Entonces necesitaba que se dejaran de quebrar toda esa gente en Texas. Y entonces hubo una intervención importante para sentar a Rusia y a Arabia Saudita en la mesa para lograr el acuerdo de parar la producción, porque tenían inundado el petróleo y la demanda estaba cayendo vertiginosamente. Bueno, volví. Teníamos a Laurita para hacer preguntas. Yo igual digo que vos cargabas el barco y después te inventaban el impuesto a la aduana para sacar el barco. No crees en los capitalistas. No, mira, el capitalista hace plata. Si no la hace de un lado, la hace del otro. Bueno, pero para eso es capitalista. Por eso. Gratis no te los ibas a llevar. Vemos dónde lo ponemos el costo, pero milagros no existe. Laurita. Pero la reflexión es capitalista. Tú pierdes si dejas el petróleo ahí. Es decir, si tú dejas el petróleo ahí, pierdes más que si le dices a un señor, bueno, nada más le voy a cobrar el impuesto, pero fíjese, llévese lo que pueda. Sí. Es decir, es como cuando tienes muebles aquí en tu casa que podrías vender y lo pones en Mercado Libre y durante 4 o 5 meses y no lo vendes. Empieza a bajar el precio y en un momento dado dice, mire, llévese esto, lo que usted quiera. Tal cual. Lo venís a buscar es tuyo. Bueno, la pregunta, Laurita. La pregunta. Y otra cosa, que encontré un coso pero la otra semana y después me olvidé, Sosita, con unos franchus que estudian Financial Markets, lo guardé porque me acordé de vos, que estudian Financial Markets, no sé qué, con estimación de densidades, no lo leí, obvio, pero te lo paso. Dale. ¿Soy yo que vi mal o Argentina no estaba tan mal en tu tablita? Estaba un pasito más abajo. La caída de Argentina es de menos 7,3, o sea, la caída es de 7,3 proyectada y se pensaba de que iba a aumentar un 1,3. O sea, estamos hablando de que entre una proyección y otra hay 8,6 de diferencia entre una y otra. Sí, o sea, está mal. Está mal, está. En un momento miré rápido y me pareció que no. No, o sea sí, que sí, tiene sí. que estar peor, pobre.
No, o sea, está duro y uno de los problemas de la deuda soberana lo tiene principalmente Argentina, sin lugar a dudas. Yo tenía un comentario también, Pau. Adelante, no hay nadie en la No, lista. es ese tema de que la pandemia acelera procesos, pero porque los europeos hicieron un acuerdo histórico para emitir deuda. El problema es que tienen una única moneda y tienen distintos riesgos según los países, ¿no? Entonces están medio trancados ahí. Y depende de quién la emite. Creo que hasta el momento la estaba emitiendo solo el Banco Central Europeo, y lo que hicieron, pero Andrés, no sé si tenés más información, es permitir que los países individuales emitan deuda en euro, en la zona euro, pero con distintas tasas, dependiendo de quién lo paga. O sea, realmente no sé, pero creo que es al revés, Ernesto. O sea, que ahora está emitiendo lo que sería esta emisión es en conjunto. O sea, todos emiten frente al mismo paraguas, porque antes emitía cada uno de los países. Emiten frente al mismo paraguas, pero después el repago es diferente dentro de la situación de cada país. Entiendo. Y cuánta plata va para cada uno también. O sea, claro, pero es un acuerdo histórico porque, por ejemplo, durante la crisis griega, los griegos tenían euros pero no podían emitir y los estrangularon. Exacto. Y ahora como que se llegó a un acuerdo, cosa que se consideraba que sin pandemia era como medio imposible. Tengo entendido eso, pero por eso quería saber los detalles técnicos. ¿No hay más preguntas? No, yo una cosa más, yo creo que a nivel regional está claro que la situación interna de Uruguay es desastrosa, no lo vamos a decir. Además, ayer vi unos gráficos de qué porcentaje del PBI, los puedo compartir, invierte cada país en controlar la pandemia, y Uruguay tiene el honroso último lugar. Cosa que a mí me sorprendió, pero bueno, está. Incluye muchas cosas ahí, ¿no? Porque ahí está claro que se usa dinero en contener a la pandemia, es decir, test y salud, yo qué sé, y después se usa dinero en mitigar los efectos de la pandemia, los seguros sociales, asistencia social, desempleo, bueno, todo eso. Pero Uruguay estaba en el peor lugar. Pero lo que decía es que yo tengo un cierto optimismo que el relativo control que tiene la pandemia, y que ahora en estos días se está viendo qué pasa, ¿no? Para dónde va, con la sorpresa de los pocos casos ayer, le va a dar a Uruguay más oportunidades incluso de comercio regional. O si puede abrir alguna forma de turismo, no sé, va a ser bastante excepcional, como que hay cosas que los economistas proyectan de manera tradicional que no se van a dar de manera tradicional. Pero bueno, eso, acá les comparto el gráfico de inversión en COVID de los países, es un Twitter de Gabriel Papa, que es un economista. Pero bueno, nada más. Yo en esto me pongo abogado del diablo, ¿no? Pero, o sea, gastar poco en esto implica de que es malo, o de que en el fondo es bueno. No, lo que pasa es que, por ejemplo, se precisan hacer test de secuenciación y el gobierno no pone la plata, digamos, para hacerlo. Yo qué sé, no es claro. Y estamos hablando de migajas, porque no estamos hablando de la contención de la pandemia, que son como es el seguro social y las canastas que dieron y ese tipo de cosas. El Salvador, que es el que está primero en ese gráfico, durante 2 meses le pagó el sueldo a todo el mundo, yo qué sé, punto. Para que teletrabajen o no trabajen o lo que sea. Sí, en esa gráfica estaría bueno ver qué porcentaje está destinado a salud y qué porcentaje está destinado como parte social, ¿no? Porque los países que los golpeó más fuerte la crisis en cantidad de casos
ahí puedes tener como inflado en inversión en salud. Es una pregunta, no sé la respuesta. No, Me pregunto. no inflada, es respuesta del país, ¿no? Está claro. El primero es El Salvador, después Brasil, Chile, Bolivia. Claro, pero lo que digo es que si no tenés muchos casos, no necesitas ahí capaz hacer la Sí, misma Maine, inversión pero a no eso. nos dan plata para hacer la secuenciación, no dan plata para los test del clemente estable, digamos. Es una cosa. Igual estoy de acuerdo con Maine que no se pueden tomar esos valores tipo face value, que hay que interpretarlos un poco también. O sea, Claro, si bien pero- tienes razón, Ernesto, en ese Pero yo estoy sentido, pensando digo, como que no hay ni cabeza para entender que si vos invertís un poquito en prevención, vas a ahorrar mucho en gasto social. Pero Ernesto, en el fondo, lo que tú estás diciendo se corresponde con este país. Este país no tuvo que comprar oxígeno, como tuvo que comprar Perú y Ecuador. ¿Por qué? Porque la informabilidad en Perú y Ecuador es de tal magnitud que tiene que hacer una inversión extra de su protección social. Extra, pero considerablemente extra, porque si no la gente se le muere en la calle. Es decir, hay una diferencia entre un país... Y compraron a precios de pandemia, ¿no? A de precios pandemia. de cuando Entonces, todo hay el una mundo estaba diferencia comprando. entre un país como es propaganda al Frente Amplio a los 15 años de